El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Primera Emisión. Presidente Duque anuncia construcción de túnel alterno en el kilómetro 58 de la vía al Llano por constantes derrumbes y deslizamientos. Vía al Llano completa más de 48 horas cerrada. Presidente Duque sobrevoló la zona afectada. Continúa juicio contra los hermanos Uribe Noguera por encubrir crimen de Juliana Zamborí. Explosión en colegio de Jamundí, Valle del Cauca. 6 estudiantes y un profesor resultaron heridos. Confesión de un crimen en un rap. Cantante asesinó al novio de su expareja. Frena caravana de migrantes en México. Más de 500 personas serán trasladadas a estación migratoria. Temporada para el olvido. Neymar se volvió a lesionar y se perderá la Copa América. Sábado a las 7:30 de la noche, primera final del fútbol colombiano entre Deportivo Pasto y el Junior de Barranquilla. Shakira le da la cara a la justicia española y la espalda a la prensa internacional. Todos los detalles en las noticias del entretenimiento. Con Luisa Tobo. Bienvenidos a CMI Primera Emisión. Iniciamos en la vía al Llano que permanece cerrada. Un enfrentamiento se registró entre los conductores de vehículos que se encontraban represados en la vía y que decidieron regresarse, y varios funcionarios de un peaje y de la Policía de Tránsito porque les cobraron nuevamente el valor del peaje. Nuestro compañero Stick Luengas está en la vía al Llano. Stick, ¿qué pasó finalmente con estos conductores? Luisa, televidentes, buena tarde. Nos encontramos aquí en Guayabetal, Cundinamarca, donde justamente el presidente Iván Duque hace pocos minutos hizo el puesto de mando unificado. Y anoche se presentó algo que alteró el orden público en el peaje Pipiral y Naranjal. Observemos el siguiente informe. En estos videos grabados por conductores que esperan a que se reabra la vía, se puede observar cuando varios transportadores deciden no pagar el peaje por las condiciones de la vía. Caótica, compleja, difícil, pérdidas económicas millonarias en cada uno de los sectores y definitivamente una incertidumbre en la que nos hemos propuesto todos los ciudadanos y la institucionalidad convocar a los colombianos para fortalecer esos temas de economía naranja como el turismo en nuestro territorio. Estos hechos fueron rechazados por las autoridades, pero algunos alcaldes estuvieron de acuerdo. Que le jale las orejas a Coviandes, que no hace sino cobrar los peajes más costosos de Colombia y de Latinoamérica. No son buenos sino para cobrar peajes y no dan soluciones rápidas. No es justo que cuando usted paga un peaje es para gozar de unos kilómetros de vía y que cuando la gente tenga que retornar por los derrumbes le cobren nuevamente el tema del peaje. A esta hora no hay paso por el peaje Naranjal ni tampoco por el peaje Pipiral. Justamente como ustedes se dan cuenta, Luisa, televidentes, a esta hora se presenta un fuerte aguacero en esta zona del kilómetro 58 en Guayabetal. El presidente Iván Duque junto con la gobernadora del Meta dijeron que son al menos 7 familias las que estarían en riesgo por deslizamientos que se puedan presentar. Nosotros vamos a seguir aquí atentos a la información que se pueda desarrollar durante el día. Sigan ustedes en estudio. Así es, sí, seguimos atentos, gracias. Una explosión en un colegio de Jamundí, Valle del Cauca, dejó 6 niños y un profesor gravemente heridos. Los pequeños entre los 6 y 10 años se encontraban en un experimento en clase de química. Al Hospital Universitario del Valle fueron remitidos 2 de los 7 quemados. Se trata de 2 menores de edad, uno se encuentra en la unidad de cuidados intensivos debido a la gravedad de las quemaduras. Los otros menores y el profesor se encuentran en el Hospital Piloto de Jamundí. Un niño de 10 años y otro de 6 años tienen quemaduras de grado 2 uno del 70% del área corporal y el otro del 20% del área corporal. Hasta el hospital llegaron familiares de los pequeños, quienes señalan que se trató de un accidente en medio de una práctica académica. Es un accidente, por fortuna las directivas del colegio, el profesorado se movió de manera pertinente y oportuna y ahora estamos en la mejor unidad de quemados de la región, que es aquí el Hospital Departamental, y por eso estamos muy confiados en la recuperación de ambos niños. Por el momento, el colegio ubicado en zona rural de Jamundí, sur del Valle del Cauca, no se ha pronunciado para explicar lo sucedido. La producción ilícita de fentanilo avanza peligrosamente en el continente americano, cobrando la vida de 77 personas al día en Estados Unidos. Por su bajo costo y la alta potencia, esta sustancia obtenida en laboratorio para uso exclusivamente clínico está siendo usada indiscriminadamente en algunos países para rendir la heroína.
Culiacán, México, mayo 30 de 2019. Tras esa puerta gris, en una de las habitaciones, la policía encontró los cuerpos de 2 hombres de 30 y 56 años. Posible causa de la muerte, envenenamiento e infarto respiratorio por consumo de fentanilo. Sinaloa, México, 2 días después, las fuerzas especiales hallan un laboratorio clandestino para la fabricación de comprimidos o pastillas de fentanilo. ¿Pero qué es el fentanilo? Es un medicamento que es familiar de la morfina, pero que se fabrica en el laboratorio, es de origen sintético y tiene una potencia muchísimo mayor que la morfina. Es un medicamento de venta restringida y es de exclusivo uso hospitalario. En Colombia se utiliza todos los días en los quirófanos como parte de la anestesia. ¿El fentanil se consigue en las calles? Como medicamento no. Es decir, ni lo formula un médico ni se lo venden en una droguería. Como droga de abuso, seguramente sí. Como droga de abuso se refiere al fentanilo que de manera artesanal y criminal se preparaba hasta hace unos meses en laboratorios clandestinos de China para abastecer el mercado negro de drogas sintéticas en México y Estados Unidos. Ya lo tenemos en las calles de Estados Unidos, que es la gran preocupación que puede llegar a nuestro país. En su abuso como alucinógeno hace efecto en 5 minutos y es mucho más adictivo y letal que la heroína y causa una depresión respiratoria. Que una persona puede, por efecto del opioide, disminuir su frecuencia respiratoria hasta dejar de respirar. 77 personas mueren al día en Estados Unidos por el abuso de fentanilo. Y hay déficit de camas hospitalarias en Bogotá, según la Organización Mundial de la Salud. A la capital le hacen falta 7.000 de estos implementos para atender los pacientes. Según la Organización Mundial de la Salud, Bogotá debería contar con 22.000 camas hospitalarias. A la fecha solo tiene 15.000. Eso quiere decir que tiene un déficit de 7.000. Bogotá tiene 1.7 camas por 1.000 habitantes y lo mínimo que se esperaría era tener 2.5 camas por 1.000 habitantes. Estamos hablando de un déficit de alrededor de 7.000 camas en la ciudad. Por eso es que se observan los servicios de observación tan llenos y los servicios de urgencias absolutamente congestionados. A nivel nacional hay 85.000, es decir que 1,8 por cada 1.000 habitantes. En el Valle hay también camas que se han cerrado y han generado problemas de déficit. En Cali, en Medellín, se ha venido construyendo, se ha venido desarrollando infraestructura, pero sigue siendo también deficitario. Entre las medidas está el habilitar más camas y clínicas como estas. Prestar servicios para medicina crítica con unidades de cuidado intensivo, servicios de cirugía, cirugía general, ortopedia de alta complejidad. Con esto buscan disminuir el hacinamiento en las urgencias. Es momento de hacer una breve pausa y al regresar a CMI Primera Emisión, espere. México frena caravana de inmigrantes que se dirigían hacia Estados Unidos. Ya volvemos. Financiera Juriscop, el grupo amigable que apoya a la gente, presenta las noticias internacionales. ¿Y tú, para qué ahorras? Comprar casa, carro, viajar o estudiar pueden ser nuestros sueños. Abre una cuenta de ahorros en Financiera Juriscop y te ayudamos a cumplirlos. Busca tu oficina más cercana. Vigilado por la Superintendencia Financiera. Inscrito Bocafin. Las autoridades mexicanas detuvieron una caravana de más de 400 migrantes centroamericanos que buscaban ingresar ilegalmente a los Estados Unidos. En el estado de Chiapas, en México, un grupo de 420 migrantes que quería alcanzar la frontera con Estados Unidos fue frenado por las autoridades federales y migratorias de ese país. 300 personas, incluidas mujeres y niños, iniciaron la caravana y otras 120 se habrían sumado en la carretera. En el operativo, la Guardia Nacional y la Policía Federal revisaron su condición migratoria y les informaron a los inmigrantes que serían trasladados en buses a la estación migratoria en el estado de Tapachula. Muchos de los caminantes no creyeron en las buenas intenciones de las autoridades. Intentamos tramitar documentos, pero si tal vez ellos los mienten, porque ya hemos visto varios buses pasar para atrás. Algunos amigos los han dicho que los agarran y los mienten. Agentes desarmados lucharon contra algunos migrantes que se resistieron y otros se desmayaron y cayeron al suelo. El operativo coincide con las amenazas de Estados Unidos para elevar los aranceles a México si no frena el flujo de migrantes. Así lo volvió a afirmar el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. El presidente ruso Vladimir Putin advirtió que una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela sería un desastre que ni siquiera los aliados de Washington apoyarían. El mandatario negó que Rusia esté creando bases militares y llevando tropas al país petrolero. Не одобряем, наоборот, осуждаем такие действия. Тем более военное вмешательство. Это вообще катастрофа.
Но, насколько я себе представляю, по имеющейся у меня информации, даже союзники Соединенных Штатов никто не поддерживает вмешательство военного. En cuanto a la creación de bases y el envío de tropas a Venezuela, Putin negó ambas situaciones y aseguró que Moscú solamente hace presencia en el país petrolero para hacer labores de mantenimiento. El presidente ruso amenazó con dejar expirar en 2021 el importante tratado de control de armas atómicas con Estados Unidos si este país no demuestra voluntad de prolongarlo. Никто не ведет переговоров до сих пор никаких. Ведь никаких формального оформления переговорного процесса нет. А в 2021 году все закончится. Putin también estrechó su relación con su homólogo chino Xi Jinping y en una declaración conjunta cerraron filas en temas globales clave como Venezuela, consolidando el vínculo bilateral entre las dos potencias que, según el mandatario ruso, están en un nivel sin precedentes. Presidente Iván Duque propone construcción de túnel alterno en la vía al llano por constantes cierres en la carretera. Capturados 2 policías en Antioquia por extorsionar a comerciantes en el Bajo Cauca antioqueño. Mafias utilizan el fentanilo para rendir la heroína. El consumo de fentanilo cobra la vida de 77 personas al día en Estados Unidos. Ya hay laboratorios en México. 136 hospitales públicos en alto riesgo financiero, revela Ministerio de Salud. Cayó en Huasca alias Murillo, ex integrante de los Saiyajines del Bronx en Bogotá. Iglesia en Barranquilla, la tentación de los ladrones. La han asaltado 4 veces. Golpe al contrabando. Incautan 3 millones de unidades de cigarrillo en La Guajira. Noticia en desarrollo en CMI. Y seguimos en CMI Primera Emisión. El presidente Iván Duque hizo un sobrevuelo a los puntos críticos de la vía Bogotá-Villavicencio. El jefe de Estado lideró una reunión con la gobernadora del Meta y los alcaldes de la región. Stick, ¿qué anuncios hizo el presidente Duque? Luisa, televidentes, buena tarde. Pues el presidente Iván Duque aquí desde Guayabetal en su visita, recordemos que esta mañana él hizo un recorrido por el aire observando cómo estaban los puntos críticos y él anunció un paquete de medidas, tanto económicas como para las personas vulnerables que están en este sector. Observemos. En su pronunciamiento desde el municipio de Guayabetal, Cundinamarca, el mandatario afirmó que desde hoy iniciarían labores para la construcción de un túnel provisional para atender la emergencia. La primera tarea que teníamos era identificar con precisión el riesgo y tomar las acciones para tener los recursos que nos permitan enfrentar esta contingencia. Es en esa línea que se han articulado más de 150.000 millones de pesos con todas las obras que nos permitan enfrentar los riesgos que existen. Por eso se harán las obras de terrazas y se procederá también con el túnel falso para proteger la continuidad en el servicio de movilidad. El mandatario también pidió apoyo a todo el gobierno para buscar soluciones prontas. Y estaremos monitoreando esto de manera permanente. Y le voy a pedir a los miembros del gobierno nacional que hacen parte del gabinete, a los señores ministros, que me ayuden a identificar unas medidas de carácter económico que podamos anunciar la próxima semana para atender sobre todo a los sectores que se han visto más afectados. Los alcaldes del oriente de Cundinamarca y la gobernadora del Meta, quienes estuvieron con el presidente también, le hicieron un llamado. Era hora de que se despertaran, porque es que esta vía es muy importante. Nosotros dependemos mucho de Bogotá y de Villavicencio y no podemos que sigan perjudicando a la comunidad. Algún subsidio para el comercio de nuestro municipio y el departamento del Meta, porque están literalmente quebrados los negocios de la vía al llano. Segundo, que nos garanticen la transitabilidad con la relación comercial que tenemos con Villavicencio. Por ahora las lluvias no han permitido que la vía sea habilitada. Luisa, y es que la vía Bogotá-Villavicencio a esta hora sigue cerrada. A esta hora se presenta un fuerte aguacero en el sector de Guayabetal, en el kilómetro 58 y en el kilómetro 54 también hay deslizamientos y esto ha obligado a que se paren las labores de remoción de escombros por parte de Coviandes. Tenemos el siguiente informe, observemos. Cada vez son más largas las filas de vehículos que esperan con desespero que habiliten el paso vehicular en diferentes puntos de la vía al llano. Que nos dejen ingresar a nuestros municipios saliendo del kilómetro 0 en el Ubal, sin problema. A los municipios de Chipaque, Une, Fosca, Gutiérrez, Quetame y Caquesa. Los conductores de vehículos pesados y de carros particulares piden que se dé una solución pronta y definitiva. A través de un nuevo comunicado, la concesionaria Coviandes hace un llamado a los viajeros para que se abstengan de viajar por este corredor.
El concesionario ya posee más de 100.000 millones de pesos para poder empezar la ejecución, pues continuar más bien con la ejecución de las obras que se vienen adelantando. Se tendrán 18 meses para la ejecución de estas obras de protección de la ladera de la montaña. Por ahora seguirán las labores de remoción de material en el kilómetro 54, 58 y 64, desconociéndose una hora de reapertura de la vía. Nosotros seguiremos atentos a lo que pueda ocurrir aquí en la vía Bogotá-Villavicencio. Son cientos de conductores los que aún permanecen represados en la vía. Para CMI La Noticia, Stig Luengas. Stig, muchas gracias. Explosión en la frontera con Venezuela. Las fuertes lluvias de las últimas horas ocasionaron la caída de rocas y lodo sobre un carrotanque en una de las vías que comunica a Casanare con Arauca. El vehículo que transportaba hidrocarburo explotó tras el impacto del material rocoso, impidiendo la conectividad vial entre los municipios de Pore, Paz de Ariporo, Hato Corozal, San Luis, Trinidad y Orocué. En el hecho no se reportaron personas lesionadas. Y 2 policías en Antioquia fueron capturados por presunto cobro de extorsiones a comerciantes y habitantes en el Bajo Cauca antioqueño. Se adelantan las investigaciones para establecer si los uniformados tenían vínculos con bandas armadas que operan en esta región. Yusi, buenas tardes. ¿Quiénes son los uniformados capturados? Hola Luisa, buenas tardes. Se trata de un mayor quien era comandante de la estación de policía del municipio de Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño, y quien llevaba 15 años en la institución, y también de un patrullero de la policía que llevaba 12 años pues al servicio de la parte judicial. El departamento de Antioquia de Policía rechazó este tipo de extorsiones cometidas por los funcionarios. El mayor Yesmair Torres y el patrullero Carlos José Rúa fueron capturados luego de varios meses de investigación e inteligencia por parte de policía y fiscalía, que arrojaron pruebas sobre una presunta participación en el cobro de extorsiones que realizaban en el Bajo Cauca antioqueño a comerciantes y habitantes. Son 2 funcionarios adscritos al departamento, uno inscrito al departamento de Policía de Antioquia, otro a una unidad desconcentrada que realizaba actividades de policía judicial aquí en la jurisdicción. El mayor se desempeñaba hasta hace unas semanas como comandante de estación de policía en el municipio de Caucasia. Se presume que allí tenía nexos con grupos armados y por eso cobraban estas cuantiosas sumas de dinero. Y en este momento están siendo puestos a disposición de la autoridad competente para que respondan por los hechos que se les indican. A esta hora se adelantan las audiencias de legalización de captura en el Palacio de Justicia de Medellín y luego se definirá si recibiría medida de aseguramiento intramural. Y a propósito de policía, en las últimas horas se rindió un emotivo homenaje al cortejo fúnebre del comandante de policía del municipio de Segovia, el teniente Andrés Osorio, quien fue asesinado por el Clan del Golfo. Recordemos que 2 personas fueron capturadas, pero según la policía habría más responsables y sostienen una recompensa de 50 millones de pesos a quienes cometieron este crimen. Su cuerpo, o más bien el féretro, fue cubierto por una bandera y fue trasladado en un avión de la policía a Duitama, Boyacá, de donde era oriundo y donde lo esperan sus familiares. Y en otras noticias del departamento de Antioquia, hace pocos minutos el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, rechazó la demanda a Medimás y a la Nación por parte de 1.5 billones de pesos. Esto es inaudito, esto es el mundo al revés, estos son los pájaros tirándole a las escopetas. Esto además no lo vamos a permitir. Yo creo que una demanda temeraria como es esta, si es verdad que la van a presentar, que esa es la noticia de hoy, se les convierte además en un tiro por la culata, porque yo creo que ellos tienen que respetar los derechos de los colombianos y tienen que cumplirle a los usuarios a quienes no les han cumplido durante los últimos meses. El Procurador General dice que se basa en un fallo de un tribunal de Cundinamarca para velar por la salud de 4 millones de usuarios de Medimás. Esto desde Medellín, Yusi Chaparro, CM La Noticia. Feliz tarde. Yusi, gracias. Feliz tarde. Capturan a presunto cabecilla del Clan del Golfo en Cartagena, señalado de liderar los atentados contra la policía en Antioquia. Tras un operativo desplegado por la Policía Nacional, el Gaula Militar y la Fiscalía General de la Nación, fue capturado en el barrio Villa del Carmen, al suroccidente de Cartagena, Juber Beltrán Robledo, más conocido como alias Beltrán, presunto cabecilla de la estructura Roberto Vargas Gutiérrez de la organización criminal Clan del Golfo. En coordinación con la Fiscalía General de la Nación y de manera conjunta con la Armada Nacional, Gaula Militar, con el propósito de dar captura a un integrante del Clan del Golfo que había sido
de alguna manera el determinador de los homicidios de 2 policías en el Urabá y de otros 7 homicidios en esa misma zona del país. Este hombre era requerido por los delitos de homicidio, concierto para delinquir agravado, tráfico y porte de estupefacientes, desaparición forzada y extorsión. Estaba encargado dentro de la organización del Clan del Golfo de liderar una estructura de sicarios, particularmente dedicado pues a atentar contra miembros de la Policía Nacional, de las Fuerzas Militares y de la Fiscalía. Asimismo, indicaron las autoridades que pretendía radicarse en la capital de Bolívar para pasar desapercibido y continuar con su actuar delictivo. Noticia en desarrollo en CMI. En un video que se volvió viral, un cantante de rap confiesa el crimen del novio de su expareja ocurrido el pasado martes en la noche en un centro comercial de Bucaramanga. Ana Mercedes Ariza con la historia. Hola Luisa, televidentes, muy buenas tardes. No, aún no ha sido capturado, pero las autoridades dicen que ya lo tienen ubicado. Gracias a la colaboración de la ciudadanía, pues este reggaetonero es muy conocido en sectores populares, al igual que su canción titulada Cosas del Corazón, que se hizo muy viral. Como una apología al delito, calificaron las autoridades este video, realizado por un cantante reggaetonero que hace 2 días en un centro comercial de Bucaramanga asesinó al compañero sentimental de su exmujer. Esta es una apología al delito y lo que yo lo invito es a que cante, pero ante la justicia, y reconozca un crimen del que tendrá que responder, puesto de que es una vida la que se ha cegado. En una amplia zona del área metropolitana, las autoridades buscan a este particular rapero, que a través de una canción explicó por qué mató a su rival. Otro tipo intentó arrebatarme, no tuve otra opción, tuve que dispararle. Este homicida está siendo procesado ya ante la Fiscalía y se está evaluando toda la información que se ha recaudado para poder emitir con fundamento suficiente una orden de captura y proceder. La otra persona que resultó herida durante el atentado se recupera en un centro médico. El reggaetonero Jersey Tami, que no registra antecedentes penales, tiene 2 hijos cuyas imágenes registran el video. Familiares de la víctima solicitaron en redes sociales no retransmitirlo por el daño que está acosando a los menores. Sobre este hecho tampoco se conoce si se va a ofrecer alguna recompensa por su captura. Extraoficialmente se ha informado que se estaría presentando Jersey Tami en compañía de sus abogados en las horas de la tarde al búnker de la Fiscalía. Estamos pendientes al desarrollo de esta noticia. Es todo por el momento en Bucaramanga. Ana Mercedes Ariza, CMI, La Noticia. Ana Mercedes, muchas gracias. Nuevo día de juicio en el caso de los hermanos Uribe Noguera. Hoy declararon los compañeros sentimentales de Francisco y Catalina Uribe Noguera. Daniela, buenas tardes. ¿Qué dijeron? Hola Luisa Fernanda, buenas tardes. Pues hoy el turno aquí en los juzgados de Palo Quemado fue para las parejas de Francisco y Catalina Uribe Noguera de qué sucedió ese 4 de diciembre de 2016 y en qué momento se enteran justamente que Juliana Zamboni pues ya no tiene vida. Con estos testimonios la defensa continúa recopilando pruebas para demostrar, dicen ellos, que Francisco y Catalina Uribe Noguera no tuvieron nada que ver en un encubrimiento de este atroz crimen. Escuchamos al esposo de Catalina Uribe, quien aseguró cómo tomaron la noticia en el momento que se enteran que Juliana Zamboni ya no tenía vida. Pues en una de esas interacciones con el agente del Gaula, pues nosotros le preguntamos insistentemente qué ha pasado con la niña. Entonces él en una nos manifestó, la niña ya apareció. A lo que Catalina como que dijo, uy, gracias a Dios ya apareció esta niña, pero ahí nos dijo, pero aparentemente está sin vida. Yo estaba ahí presente y ahí se nos bajó todo. Al final de la audiencia también habló el abogado del vigilante que, recordemos, se quitó la vida después de todo lo ocurrido con Juliana Zamboni y asegura que el testimonio de Rafael Uribe demuestra que él era inocente. Se ha podido demostrar que el señor Fernando Merchán tuvo una orden de uno de los propietarios del edificio donde no debía dejar pasar a nadie. Eso obviamente libera de cualquier responsabilidad como se venía tejiendo de la responsabilidad de él quizás en este hecho.
Pues bien, mañana será un día decisivo en este caso. Quienes testificarán serán Francisco y Catalina Uribe Noguera para demostrar su inocencia. Es por ahora toda la información desde los juzgados de Palo Quemado. Daniela Morales en CMI La Noticia. Daniela, muchas gracias. En otras informaciones, el gobierno puso en duda el pronunciamiento del Banco de la República que advirtió que la economía colombiana está estancada. Edgar, buenas tardes. Detalles de este pronunciamiento. Muy buenas tardes, Luisa. Efectivamente, en Cartagena se vive a esta hora un verdadero choque de trenes entre el Banco de la República y el Gobierno Nacional. Recordemos que el Banco de la República dijo que el crecimiento económico del primer trimestre no fue de 2,8%, sino tan solo de 2,3% y que la economía se encuentra estancada. La cifra de crecimiento del último trimestre fue mala, fue 2,3, no es 2,8. Como se ha dicho, es 2,3 la que un economista mira, porque hay que quitar factores estacionales. Reconozcamos que el DANE es el ente oficial en materia estadística y si el DANE ha señalado una cifra del 2,8%, es esa la cifra de crecimiento de la economía. Naturalmente, si la cifra de crecimiento de la economía del primer trimestre es distinta, pues el ente autorizado para modificar esa cifra o para ajustar el comportamiento de crecimiento de la economía colombiana es el DANE, que es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. El ministro dijo que el país debe dejar de lado la fracasomanía. Sin dejar de reconocer los desafíos allí, los desafíos en materia de empleo, los desafíos en exportaciones, pues creo que no es el momento para hablar de un estancamiento de la economía cuando vemos resultados positivos en inversión extranjera, en competitividad, en tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto, en comportamiento de consumo, de industria, de consumo, en algunos de los indicadores líderes, en confianza industrial y en confianza de comerciantes. Así que mi mensaje es cómo lograr como sociedad superar esa fracasomanía, esa captura de algunos por el pesimismo. Esta tarde estará presente el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y los asistentes al evento esperan que el ministro se pronuncie sobre los cuestionamientos del emisor. Desde Cartagena de Indias, Edgar Leyton, CMI La Noticia. Edgar, muchas gracias. El cartel de Sinaloa llegó al Valle del Cauca, así lo denunció el comandante del Ejército del Comando Conjunto de Occidente. Según el general, este grupo estableció una alianza con el ELN. Javier Ramírez, ¿qué detalles se conocen de esta alianza? Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, hablamos con el comandante del Comando Conjunto de Occidente, quien nos reveló detalles sobre esta alianza entre el ELN y este cartel mexicano. Según él, los mexicanos llegan hasta las montañas del Valle del Cauca, compran la droga y a cambio le otorgan al grupo armamento, munición, dólares y hasta propiedades en el exterior. Más detalles en el siguiente informe. En las montañas de Jamundí, en límites con el departamento del Cauca, las autoridades descubrieron una peligrosa alianza entre el ELN y carteles de narcotráfico mexicanos. Según las autoridades, el cartel de Sinaloa llegó a esta zona para hacer negocios con los vastos cultivos de coca, una unión criminal con el Ejército de Liberación Nacional por medio de sus aportes. Y tienen vínculos también con bandas mexicanas que ustedes ya han escuchado, como el Cártel de Sinaloa, los cuales les proveen armamento, municiones, material de intendencia, propiedades en otros países. Asegura el comandante del Comando Conjunto 2 que se han encontrado combatientes del ELN con armamento traído por estos carteles de México. No, generalmente lo que traen son fusiles de asalto, traen pistolas, armas cortas también, traen municiones y material de intendencia que obviamente se consigue mucho más fácil en otros países que en nuestro país. En lo que va del año, en los departamentos de Cauca, Valle y Nariño se han incautado 20.000 kilogramos de cocaína. 367 laboratorios para el procesamiento de coca han sido destruidos. Además, se han incautado 14 semisumergibles, cada uno avaluado en 1.000 millones de pesos. Muchos de ellos serían financiados por el cartel de Sinaloa. De otro lado, el comandante del Comando Conjunto ha señalado que se libra una guerra en esta zona contra el EPL y que en lo que va del año han sido dados de baja 59 integrantes de este grupo armado ilegal de 60 que habían en la zona. Con esto, según el comandante del Comando Conjunto, se da por terminado el actuar del EPL en la región. Información desde Cali, Javier Ramírez, CMI La Noticia. Javier, muchas gracias. La policía de Cundinamarca capturó en Huasca a alias Murillo, integrante de la temida banda de los Saiyajines que operaba en la denominada calle del Bronx en Bogotá.
Así terminaron los días de criminalidad para este hombre. La policía sorprendió en la cama a alias Murillo, un temerario delincuente exintegrante de la banda de los Saiyajines que operaba en la calle del Bronx en Bogotá. El asedio de las autoridades lo obligó a recoger sus pasos y terminó en Huasca, Cundinamarca, donde lideraba una fuerte banda de microtráfico. Con él fueron capturadas otras 11 personas. 4 de estos personas aprendidas que son menores de edad venían siendo instrumentalizados para comercializar en un centro educativo los estupefacientes. Los 4 menores fueron trasladados a un centro de resocialización juvenil. Y fue desmantelada una banda de tierreros que operaba en el norte de Bogotá. Los delincuentes estaban ofreciendo más de 24.000 millones de pesos por un predio de conservación ambiental. Dentro de los capturados está un exfuncionario del distrito. Más de 8.600 metros cuadrados de zona verde ubicados en el norte de Bogotá estaban en propiedad de los comúnmente llamados tierreros. 4 personas, algunos exfuncionarios del distrito, pretendían vender el predio a privados por más de 24.000 millones de pesos. Cambiaron planos, alteraron en las notarías los documentos, cambiaron hojas de las escrituras, trabajaron articulados, porque es una banda que trabaja articulada con diferentes entidades. Pero, ¿cómo operan estas bandas? Además de ver la necesidad de familias en condición de vulnerabilidad y ofrecerles viviendas en zonas de invasión, estos sujetos se apropian de lotes viendo la oportunidad para mantener vivo el negocio de venta. Muchos ciudadanos se nos acercaban y nos decían que había gente promocionando esta zona verde, promocionando este lote, y obviamente se hizo todo el proceso de judicialización. Ciudad Bolívar, Engativá y Chapinero son las localidades en donde más operan los tierreros. El año 2018 cerró con un total de 20 personas capturadas por este delito. Y la policía sacó de circulación 10 peligrosas bandas delincuenciales que se dedicaban al atraco, al homicidio, al microtráfico y al robo de vehículos en los barrios de Bogotá. Con armas de fuego sometían a comerciantes y transeúntes para asaltar pequeños locales, robar vehículos en la vía pública, despojar a los motociclistas, llevarse solapadamente las verduras del minimercado o traficar estupefacientes. En total, fueron 176 personas de 10 peligrosas bandas delincuenciales que asaltaban al ciudadano del común, al vecino de barrio. La mayoría de esos delincuentes eran reincidentes. Hemos procurado con nuestra Fiscalía General de la Nación, no solamente con este acervo probatorio recolectado, determinar que han participado en la modalidad de concierto para delinquir, para dejarlos tras las rejas. La mayoría de sus delincuentes son reincidentes, pero las investigaciones aportaron suficiente material probatorio para que no regresen pronto a las calles. A esos peligrosos criminales que gritaban y pateaban a sus víctimas, el rostro les cambió cuando el peso de la ley les cayó encima. Golpe al contrabando en La Guajira. En medio de un operativo cerca a la zona de frontera fueron incautadas más de 3 millones de unidades de cigarrillo. Aldair, buenas tardes. Detalles de este operativo. Hola Luisa, ¿qué tal? Buenas tardes. La gigantesca incautación de cigarrillos de contrabando se dio en el sector conocido como el Cerro de la Teta. Esto en el extremo norte de Colombia, muy cerca a la frontera con Venezuela. En un vehículo de procedencia extranjera se encontraron 154.000 cajetillas de cigarrillo que pretendían ser comercializadas en varios departamentos de la región Caribe. El vehículo con placas venezolanas se movía cargado con las cajetillas de cigarrillo de contrabando por el desierto. Hombres del Ejército Nacional lo interceptaron y de inmediato iniciaron una intensa persecución hasta que los delincuentes abandonaron el automotor y huyeron del lugar. En desarrollo del Plan Operacional Bicentenario se incautaron 154.000 cajetillas de cigarrillos avaluadas aproximadamente en 300 millones de pesos. Y es que son varios los grupos delincuenciales que actúan en la zona y que ven en el contrabando una opción para su financiamiento. Para las autoridades resulta complejo ejercer control total de la frontera por la cantidad de trochas ilegales que existen a lo largo de la línea divisoria entre el estado Zulia de Venezuela y La Guajira. Todos sabemos que la dinámica fronteriza ha permitido que en La Guajira se presente una cultura, una costumbre de contrabando, una
costumbre mercantil, un intercambio mercantil entre las dos regiones, entre los dos países, entre los dos estados, como la gran nación guayú que le llamamos. La empresa nacional Coltabacos anunció en las últimas horas el cierre después de 100 años de funcionamiento de sus plantas en Barranquilla y Medellín. De acuerdo con sus directivas, la decisión se debe precisamente al contrabando de cigarrillos en la región, que ha generado grandes pérdidas en este negocio. Desde La Guajira, Aldair Rodríguez, CMI La Noticia. Aldair, muchas gracias. Ni los ruegos del sacerdote ni de los feligreses de la iglesia Jesús, el Señor de la Vida, en el barrio Las Malvinas, en Barranquilla, han sido suficientes para frenar la tentación de los ladrones que han robado 4 veces el templo. Fabián, buenas tardes. ¿Y qué detalles se conocen de esta banda? Luisa, muy buenas tardes para usted. Hasta el momento ni el sacerdote ni los feligreses tienen claro las personas que han ingresado a este templo para hurtar. La última vez que ingresaron, hurtaron equipos de sonido y de comunicaciones avaluados en más de 3 millones de pesos. La feligresía lo único que pide es que los dejen ir a su templo en la paz del Señor. A pesar de los robos, dicen mantener su fe intacta. Pidiéndole mucho a la Virgencita de Guadalupe y a nuestro Señor Jesucristo para que se resuelvan esta serie de hechos rápido y quedemos con el paradero de estos delincuentes. La última ocasión los asaltantes lograron, además de hurgar en todos los rincones de la iglesia, lograron llevarse elementos de gran valor. Lo único que no tocaron fue el Santo Sacramento. La primera vez se nos robaron 8 millones de pesos, una caja fuerte y los documentos privados de la parroquia. Eso es muy delicado. La inseguridad reina en este sector del suroccidente de Barranquilla, especialmente durante los aguaceros. Hace como 2 meses a mí lo atracaron en la esquina. A las 7 de la noche le partieron la cabeza y hace como un mes aquí mismo en la esquina de la iglesia a las 6 de la mañana. Denuncian que la policía solo llegó 2 días después del último robo. Los asaltantes también han despojado de equipos celulares y de dinero a los feligreses cuando salen del servicio dominical en varias iglesias en el barrio Las Malvinas y en el barrio El Bosque de esta ciudad. Desde Barranquilla, Fabián Lesmes, CMI, La Noticia. Fabián, muchas gracias. La denuncia del senador Gustavo Petro sobre la implementación de torturas como forma de entrenamiento en el Ejército Nacional desata una controversia política en el Congreso de la República. Algunos senadores dicen que estos entrenamientos son normales en todos los ejércitos del mundo. Estos videos de entrenamiento militar, donde algunos soldados se hacen pasar por guerrilleros del ELN y torturan a oficiales del ejército y divulgados por el senador Gustavo Petro, siguen generando controversia en el Congreso de la República. Los oficiales que están siendo golpeados, capitanes, tenientes, no saben que están en manos del ejército. Para algunos senadores, como José Luis Pérez, quien es teniente de reserva de la Fuerza Aérea Colombiana, esto es normal en todos los ejércitos del mundo. En todo ejército del mundo hay que preparar a los hombres para la confrontación, prepararlos para la guerra. A ellos no se están preparando para otra cosa. Sin embargo, hombres que empuñaron las armas, que combatieron al Estado colombiano, como el exguerrillero de las FARC, Carlos Antonio Lozada, hoy senador Julián Gallo Cubillos, dice que el ejército debe quitar de todos sus entrenamientos esas formas de fuerza. Nosotros que estuvimos en la milicia, en las filas de la insurgencia durante muchos años, consideramos que no es necesario que una fuerza en ninguna parte del mundo tenga que recurrir a ese tipo de prácticas. La disciplina militar, tal como nosotros la concebimos durante nuestra época en la insurgencia, está fundamentada esencialmente en la conciencia y no en el maltrato físico del soldado. El senador Gustavo Petro insiste en que esta forma de entrenamiento no es tal, sino una tortura que entrena al soldado para convertirlo en asesino y como un forjador de venganza, que nada tiene que ver con el espíritu de la fuerza pública. Bienvenidos, esto es Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo. Comenzamos con lo bueno. Los 6 millones de euros que desembolsará la Unión Europea para los desplazados en Colombia y las víctimas del conflicto armado. Este nuevo paquete de ayudas incluye 1 millón de euros para la preparación ante catástrofes naturales como inundaciones, deslizamientos de tierras y sequías.
Según el comunicado de la Comisión Europea, la financiación apoyará a los grupos más vulnerables como las mujeres, los niños y las poblaciones indígenas y afrocolombianas. Colombia ha sido el país más beneficiado por este tipo de ayudas de la Unión Europea, que desde 1994 buscan aliviar el sufrimiento humano sin consideraciones políticas, económicas o de otro tipo. Lo malo es la vía al llano, que permanece cerrada por las lluvias que se presentan en el kilómetro 58 y que han impedido que las labores de remoción de piedras puedan continuar. Coviandes, por medio de un comunicado, afirmó que no puede garantizar la seguridad de los conductores que, acudiendo a las vías de hecho, se dirigieron hacia este punto. Mientras tanto, la vía alterna Villavicencio permanece cerrada por arreglos. El presidente Iván Duque estuvo haciendo un sobrevuelo esta mañana en esa zona para evaluar la situación y tomar medidas como la construcción de un túnel alterno. Y lo feo, el rapero que confesó mediante una canción que asesinó al novio de su expareja, con quien tiene 2 hijos, en Bucaramanga. El título de la canción es Cosas del Corazón y en él describe cómo cometió el asesinato. Además, en la descripción del video en YouTube afirma que asesinó por amor y por recuperar a su familia. El joven, que murió a manos de Jersey Tami, tenía 22 años y se desempeñaba como comerciante en el centro de la ciudad. Aunque el rapero afirma que se entregará a las autoridades, otros temen que huya para no pagar por este crimen. Hasta aquí lo bueno, lo malo y lo feo, y hasta aquí las noticias en CMI Primera Emisión. Nos vemos mañana a las 11:30 de la mañana. Continúe con El Sultán y a las 9 de la noche no se pierda la emisión central de CMI La Noticia. ¡Feliz tarde!